Buenos días, muchachos. Es un placer estar nuevamente en este año 2021. Comenzamos a explicar la guía número 2. Comencé aquí. Vamos a ver el tema de lo que son las moles. En la guía está bien explicadito. Entonces, una mol siempre es igual al peso en gramos de un elemento o de un compuesto. Ejemplo, una mol de calcio. Entonces, como dicen gramos, ustedes van a la tabla periódica y allá buscan el peso de este elemento. Entonces, una mol de calcio es igual a 40 gramos de calcio. También podemos decir que una mol de azufre, voy a la tabla periódica, busco su peso y veo que el peso es de 32 gramos. Una mol de oxígeno, el peso en la tabla periódica es 16, entonces es igual a 16 gramos. Bien, ahora ya teniendo este concepto que una mol es igual al peso en gramos de un elemento, vamos a realizar los ejercicios. Los ejercicios que vamos a hacer es sobre eliminación de términos. Entonces, el problema dice, ponemos aquí, ¿cuánto pesa 3,5 por 10 a la menos 4 por 10 a la menos 4 mol átomo de hierro? Bien, de hierro. Analicemos aquí. Cuando me hablan de cuánto pesa, me está hablando de cuántos gramos hay en 3,5 por 10 a la menos 4 mol átomo de hierro. ¿Qué debo saber? Entonces, lo primero que debo saber es que una mol, en este caso de quién, una mol átomo, siempre decimos átomo porque es uno solo, de hierro equivale a su peso atómico. El peso atómico del hierro es igual a 55,84 gramos de hierro. Bien, lo primero que debemos hacer es tomar lo conocido. Esto es el dato que yo debo saber. Lo primero es leer el problema. ¿Cuál es lo conocido del problema? Lo conocido del problema es 3,5 por 10 a la menos 4 mol átomo de hierro. Lo conocido siempre está multiplicando, entonces lo colocamos. 3,5 por 10 a la menos 4 mol átomo de hierro. Tenemos que eliminar lo conocido para llegar a lo desconocido, que es cuántas moles átomos. Entonces, para eliminar las moles átomos también deben de ir en la parte de abajo, porque al multiplicar con la división se eliminan. Entonces, ¿cuántas moles átomos hay? Vemos que hay una sola mol átomo, no hay 55 porque estos son gramos. Hay una mol átomo de hierro. Para eliminar, entonces coloco abajo una mol átomo de hierro. ¿A cuánto equivale? Ahora sí me lo está diciendo aquí. A 55,84 gramos de hierro. Gramos. Ahora sí miremos. Esto es por eliminación de términos. Mol átomo de hierro que están multiplicando se eliminan con mol átomos de hierro que están dividiendo. Ahora, ¿qué debo hacer? 3,5 por 10 a la menos 4 lo tengo que multiplicar por 5,84 gramos de hierro. ¿Cuánto me da al multiplicarlo? Esto me va a dar 0,0195 que ya vienen a ser gramos porque las moles se eliminaron. Gramos, la G me quedó. Gramos de hierro. Entonces la respuesta es, en 3,5 por 10 a la menos 4 hay 0,0
195 gramos de hierro. Esto lo vamos en química casi siempre, se trabaja en exponentes. Ustedes se acordarán de matemáticas. Cuando yo corro la coma de izquierda a derecha queda negativo para que lo voy a dejar con un entero y decimales. Esto es lo mismo que decir O 1,95 gramos de 1,95 por 10 a la menos, ¿cuántos lugares corrí? Corrí 2 lugares, entonces por 10 a la menos 2 gramos de hierro, ¿sí? ¿Por qué? Porque la coma la coloqué aquí en este lado, ¿no es cierto? Entonces corrí 1 y 2 lugares. Cuando voy de izquierda a derecha queda negativo, entonces yo por eso coloco menos 2 porque corrí 2 lugares. En química siempre es un entero y el decimal. Bien, ahora vamos a explicar otro ejercicio. Miren ahí el proceso. Entonces dice, ¿cuántas moles? Son los mismos ejercicios que están en el cuadro, pero aquí los explico. ¿Cuántas moles átomos de azufre, que ese es su símbolo, contiene 8,5 gramos de azufre? Como siempre que yo encuentre aquí la cantidad de 100 gramos, debo ir a la tabla periódica y buscarle el peso. En este caso buscamos el peso del azufre. Entonces, lo primero que yo debo saber es que una mol átomo de azufre, buscamos el peso del azufre, miramos en la tabla periódica, nos damos cuenta que el azufre tiene 32 gramos. Bien, ahora leo el problema. Me están preguntando que en 8,5 gramos de azufre, ¿cuántas moles átomos hay? Lo conocido del problema, que es 8,5 gramos, siempre va a estar multiplicando. Te digo, para poder eliminar 8,5 gramos de azufre multiplicado por, en la parte de abajo, lógicamente debe haber gramos para poder eliminarlos. Pero entonces, ¿cuántos gramos hay? Eso me lo da el problema. Miramos aquí. Vemos que hay 32 gramos. Entonces, ¿cuántas moles hay? Hay una mol. ¿Cuántos gramos tengo? Entonces hay 32 gramos de azufre. ¿A qué equivale? Me lo está diciendo el problema. Equivale a una mol átomo de azufre. Ahora, ¿qué elimino? Elimino gramos de azufre, los tenemos aquí, con gramos de azufre. Entonces, gramos de azufre que multiplica con gramos de azufre que divide, se elimina. ¿Y qué me quedó? Moles átomos, que es lo que me está preguntando el problema. Ahora tengo que multiplicar. Esto con esto se multiplica. Se multiplica 8,5 por una mol átomo, me da 8,5 mol átomo de qué elemento, de azufre. Y ahora eso lo tengo que dividir, esto es de azufre, ¿no? Lo divido en 32 solito porque ya los gramos se eliminaron. Si yo divido 8,5, divido en 32, miremos en la calculadora, me da 0,26 mol átomo de azufre, que también lo puedo pasar a exponente. Entonces es un entero, corro un lugar, la coma quedaría aquí, entonces ¿cómo me quedaría? 2,6 por 10, ¿cuántos lugares corrí? Si era 0,26 un lugar, entonces por 10 a la menos 1 mol átomo de azufre, que es lo que me está preguntando el problema. Entonces la respuesta es, en 8,5 gramos de azufre que encuentro yo, que tengo yo, 2,6 por 10 a la menos 1 mol átomo de azufre. Bien. Así todos los problemas ustedes los resuelven de esta manera. Voy a explicar ya nomás esos dos ejercicios. El siguiente tema que se va a ver es el número de
Avogadro. Entonces Avogadro dice que un átomo o una molécula siempre es igual a 6,023 por 10 a la 23. Cuando se refiere a un solo elemento, decimos átomos. Y cuando se refiere a una molécula, entonces lo mismo, 6,023 por 10 a la 23 moléculas. Cuando hay más de 2 elementos. Bueno, entonces, importante saber que aquí una mol, átomo de cualquier elemento, siempre va a tener o va a contiene 6,023 por 10 a la 23 átomos o moléculas. Bien, ahora vamos a hacer, aquí si lo tomamos con ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. Tenemos entonces una mol, átomo de carbono que contiene 12 gramos, tiene 6,023 por 10 a la 23 átomos. También puedo yo decir que una molécula de agua que contiene ¿cuántos gramos? Miramos los gramos aquí, pueda sacar los gramos. El hidrógeno, ¿cuántos hidrógenos hay? Hay 2. Y su peso, buscamos en la tabla periódica que es 1, entonces igual a 2. ¿Cuántos oxígenos? Aquí hay un 1, que cuando es 1 no se coloca, entonces hay un oxígeno. Un oxígeno multiplicado por su peso, que es 32, me da, perdón, que es 16. Recuerden, el peso del es 16. Entonces 16 más 2 es igual a 18 gramos. Entonces una molécula de agua que contiene 18 gramos, este va a poseer 6,023 por 10 a la 23. Ahí se llamarán moléculas. Bien, ahora vamos a hacer ejercicios teniendo en cuenta el número de Avogadro. Primero lo vamos a hacer con átomos y después lo realizamos con moléculas. Entonces el problema dice, ¿cuántos átomos de sodio símbolo sodio Na se encuentran en un trozo del mismo elemento que contiene 2,6 por 10 a la menos 5 mol átomo, en este caso de sodio. Bien, aquí analicemos el problema, ¿no es cierto? Vemos que me está diciendo de átomos y me está diciendo de mol átomo. En ningún momento me está hablando de gramos, entonces no debo ir a la tabla periódica a buscar el peso atómico porque ninguno dice gramos. Entonces, ¿qué debemos saber aquí? Que una mol átomo, en este caso de sodio, ¿a qué equivale? ¿A cuántos átomos equivale? Equivale a 6,023 por 10 a la 23 átomos. Esto es según Amadeo Avogadro. Bien, ahora
tenemos que eliminar lo conocido del problema que siempre está multiplicando. Lo conocido del problema es 2,6 por 10 a la menos 5 mol átomo. Este siempre multiplica. Tenemos que eliminar él para llegar a lo desconocido que son átomos. Entonces lo conocido es 2,5 por 10 a la menos 5 mol átomo multiplicado por, abajo debo colocar mol átomo, ¿para qué, mis niños? Para eliminarlo. ¿Cuántas moles átomos hay? Hay una sola, miren aquí. No es esta cantidad, sino me está diciendo que hay una sola. Como mol átomo está multiplicando, debo colocar mol átomo dividiendo para poder eliminar. Entonces, una mol átomo de sodio, ¿a qué equivale? Entonces equivale a 6,023 por 10 a la 23 átomos. Bien. Ahora lo único que vamos a hacer es las operaciones. Entonces aquí tenemos 2,5 mol átomo de sodio se elimina con 2 mol, con 1 mol átomo de sodio. ¿Y que me quedó átomos? Que es lo que me está preguntando el problema. Al multiplicar 2,5 por 10 a la menos 5 por 6,023 me da, esto es igual a 1,56 por 10 a la 19. ¿Qué me quedó? Átomos, porque ya se elimina átomos. ¿Dividió en cuánto? Dividió en 1. Al dividirlo en 1, entonces me da 1,56 por 10 a la 19, ¿qué? Átomos. ¿Qué es lo que me está preguntando el problema? Entonces, en 2,6 por 10 a la menos 5 hay 1,6 por 10 a la 19, átomos. Bien, voy a explicarles otro ejercicio. Dice, una muestra de carbono, colocamos el símbolo C, tiene 5,34 por 10 a la 20 átomos. A la 20 átomos. ¿Cuántas moles átomos? Me está preguntando. ¿Cuántas moles? ¿Cuántas moles átomos del mismo elemento hay? Entonces, del mismo elemento hay, en este caso, del mismo elemento es del carbono. Bien, miremos aquí, analicemos. Está en átomos y me están preguntando moles átomos. No está gramos, entonces no necesito buscar el peso en gramos del elemento. Entonces, de aquí, ¿qué es lo que debo saber? Que una mol átomo equivale a 6,023 por 10 a la 23 átomos. Ahora comienzo a analizar. Lo conocido del problema en este caso es 5,4 por 10 a la 20 átomos. Siempre lo conocido del problema multiplica. Entonces lo tomo. 5,34 por 10 a la 20 átomos por, sí, miremos aquí, si aquí dice átomos, debo eliminar átomos, entonces debe quedar en la parte de abajo. Esta línea, acuérdese que significa dividir. Entonces, miramos el cuadrito aquí, ¿sí? Entonces yo digo, si aquí dice átomos, aquí debo colocar átomos. ¿Cuántos átomos hay, chicos? Vea, hay 6,023 por 10 a la 23 átomos. ¿A qué equivale? Aquí me lo está diciendo.
equivale a una mol átomo. Estamos hablando de carbono, siempre es del elemento carbono y estamos hablando de carbono. Bien, entonces tenemos átomos que multiplican con átomos que divide, se van y que me queda mol átomos. Y miremos aquí qué es lo que me está preguntando el problema. Entonces me está diciendo que 5,34 por 10 a la 20 multiplicado por 1, pues me va a dar lo mismo. Entonces igual a 5,24 por 10 a la 20 átomos, ¿sí? Dividido en 6,023 por 10 a la 23. Aquí quedó esto feo. Por 10 a la 23. Ya se eliminó átomos, entonces, perdón, aquí no son moles, no es átomo, ¿no? Miremos aquí son mol, átomo. 5,24 por 10 a la 20 mol, miremos aquí, mol, átomo de carbono, dividido en 6,023 por 10 a la 23. Entonces, ¿qué debo hacer? Debo dividir 5,24 por 10 a la 20, dividido en 6,023 y eso me va a dar 8, coja la calculadora y realice 8,86 por 10 a la menos 4 que mol átomo de carbono. Bueno, este es entonces siempre átomos que multiplica con átomos que dividen, se van y me quedan mol átomos, depende el problema. Bueno, ahora les voy a explicar problemas ya cuando hablan de moléculas. Ya borramos este, les hago esto. Cuando hablamos de moléculas vamos a hacer ejercicios con el número de Avogadro, pero ya hablando de moléculas. Tenemos aquí. Dice primero, calcular los mol, ya no son átomos sino molécula, los mol molécula en 50 gramos de ácido sulfúrico, H2SO4, ácido sulfúrico. Bien, entonces, miremos aquí el término, dice gramos. O sea que al decir gramos, debo buscar el peso de cada uno de estos elementos. Primero tengo que hallar el peso de la molécula. Acuérdense que para hallar el peso de la molécula debo buscar el peso de cada uno de los elementos y después sumo todo esto. Entonces, miremos aquí. El número pequeñito se llama subíndice. El número pequeñito, ese subíndice, me dice cuántos elementos hay. Ya aquí tenemos el elemento hidrógeno. Hay un 2 que está pegadito a él. Quiere decir que hay 2 hidrógenos. Aquí no hay número, pero cuando no hay un número se entiende que es un 1, pero ese 1 no se coloca. Entonces miremos aquí, hay un solo azufre y el oxígeno, el O4, solamente está ese 4 acompañando al oxígeno, no es de todos los demás, sino solamente del oxígeno. Quiere decir que tiene solamente 4 oxígenos. Entonces, primero buscamos el peso molecular de toda la molécula. Entonces, comenzamos primero con hidrógeno. El hidrógeno, su peso atómico es 1 multiplicado por 2. Bueno, en la tabla periódica ustedes lo encontrarán 1 multiplicado por, un momentico, es 2 multiplicado por 1,00, busquemos en el peso del azufre que es 1,008. 2 multiplicado por 1,000 me da 2,016. Todo esto son gramos. Ahora, azufre. ¿Cuántos azufres tengo? Un azufre. Por su peso, busquemos en la tabla periódica. ¿Ya lo encontraron?
Vemos que el azufre, su peso es 32. ¿Sí? Entonces, le tengo que sumar 32. Bien, ahora el otro viene a ser el oxígeno. ¿Cuántos oxígenos hay? 4. 4 por su peso, que es 16, me va a dar 64,000. Al sumar esto, miremos que me va a dar 4, 5, 6, 7, 8. Me va a dar 98,016 gramos de ¿qué? De ácido sulfúrico. Entonces, primero tengo que averiguar el peso de este elemento. Ahora sí ya, aquí, anotemos, borremos, porque miremos aquí. Entonces, ¿qué averigüé yo ya? Que una mol ya es molécula, porque tenemos más de 2 elementos, molécula de ácido sulfúrico. ¿Cuántos gramos tiene? Tiene 98,016 gramos de ácido sulfúrico. Bien. Y aquí también sé que una molécula, tiene también 6,023 por 10 a la 23. Ahí ya se van a llamar, son moléculas. Ahora sí analizamos el problema. Nos dice calcular las molécula en 50 gramos de ácido sulfúrico. Entonces, comenzamos. Lo conocido son gramos, entonces 50 gramos. Entonces tengo 50 gramos de ¿quién? De ácido sulfúrico por, ¿qué tengo que eliminar? Tengo que eliminar los gramos para llegar a las moléculas. Entonces, si aquí hay gramos, debo colocar aquí gramos. ¿Cuál de estas dos me sirve? Miremos, aquí en esta no me sirve porque no están los gramos. Entonces, la que me va a servir es la de arriba, ¿no? Porque dice una molécula de agua, ¿a cuánto equivale? A 98,026 gramos. Entonces, de estas dos, la que me sirve es la de arriba, ¿sí? Porque me está hablando de gramos. Entonces, esta es. Ahora sí. Si tengo gramos aquí, aquí debo de colocar gramos para poder eliminar. Gramos que multiplican con gramos que dividen se eliminan. ¿Cuántos gramos hay? Hay 98. Entonces digo 98,016 gramos de ácido sulfúrico. ¿A cuántas moles equivale? Me lo está diciendo. A una mol. Equivale a una molécula de ácido sulfúrico. Bien, ahora sí miremos. Gramos de ácido sulfúrico que multiplican con gramos de ácido sulfúrico que divide se van, ¿no es cierto? Aquí me está diciendo que lo de arriba, los 50 que siempre multiplica, no me lo va a multiplicar por 1. Entonces 50 por 1, entonces me va a dar 50 molécula de H2SO4 dividido en 98,016 solito porque ya se eliminaron. Y ahí entonces ya dividimos 50 dividido en 98,0 y me va a dar, esto al dividirlo me va a dar 0,510. 510 que molécula ¿de quién? De ácido sulfúrico. Hacémoslo a exponente, ¿sí? Entonces tengo que esto es igual a 5,0
10. ¿Cuántos espacios corrí de aquí para acá? Cuando voy de izquierda a derecha queda negativo. Corrí un solo espacio, entonces por eso hice por 10 a la menos 1 mol, molécula, porque es de varios. ¿De quién? De ácido sulfúrico. Bien, chicos. Ya analicemos. Ahora les voy a hacer otro ejercicio para que vayan entendiendo bien este tema. Esto se llama eliminación de términos de lo conocido, llegar a lo desconocido. Entonces se va eliminando. Y acuérdense que siempre lo conocido del problema siempre va a estar multiplicando. Ahora dice, calcular los gramos, colocémosle la que queda inicial, en 0,08 mol molécula. Molécula de hidróxido de calcio. Su fórmula es CaOH2. Calcular gramos en 0,8 mol molécula. ¿Sí? Bien. Entonces, lo primero que tengo que hacer es, como me está hablando de gramos, entonces tengo que sacar los gramos de esta molécula. Entonces, analicemos. Aquí hay un 1 imaginario. Cuando no está es 1. Entonces, quiere decir que hay un calcio. Ahora, miremos lo que está en el paréntesis. Este 2 afecta solamente a lo que está en el paréntesis, ¿sí? Quiere decir que ¿cuántos oxígenos tengo? Tengo 1. Multiplicado por 2, hay 2 oxígenos. ¿Y cuántos hidrógenos hay? Aquí hay un 1. 1 multiplicado por 2, hay 2 hidrógenos. Entonces comenzamos. Sacamos la masa molecular. Entonces, primero, ¿cuántos calcios tengo? Tengo calcios, hay 1 multiplicado por su peso. Lo buscan en la tabla periódica, es en 40. Ahora tenemos el oxígeno. Aquí 1 por 2, hay 2 oxígenos, multiplicado por 16, me da 32. Y aquí el hidrógeno, colocámosle solamente peso 1, porque es 1,00. 1, que es igual a 1 por 2, 2. 2 por 1, que es igual a 2. Sumamos esas cantidades y entonces tenemos que sumar 40 más 32 más 2, me da 74 gramos de ¿qué? De CaOH, entre paréntesis 2. Bien, chicos, entonces lo primero que yo tuve que sacar fue su peso molecular. Y ya entonces escribo aquí, ya esto lo copiaron, ya lo miraron, lo analizaron, cómo se halla el peso molecular. Entonces ya yo puedo decir que una molécula de CaOH2 tiene ¿cuántos gramos? Tiene 74 gramos de ese mismo compuesto, ¿no? CaOH2. Bueno, esto me lo da buscando una tabla periódica, ¿no es cierto? Ahora sí analizo, me dice calcular los gramos en 0,08 mol átomos de hidróxido de sodio. Lo conocido que este problema 0,08 mol, entonces lo conocido siempre multiplicar, les he dicho, no se los olviden, 0,08 mol, ¿de quién? De CaOH2 por, miremos aquí, si aquí dice mol molécula, entonces abajo también tiene que decir mol molécula. ¿Cuántas mol moléculas hay? Una sola. Entonces, una mol molécula de, tenemos aquí una mol de hidróxido de sodio, que es CaOH2. ¿A qué equivale? Aquí me lo está diciendo, ¿a cuántos gramos?
equivale a 74 gramos de Ca, paréntesis, OH2. ¿Qué elimino? Moles de calcio, de hidróxido de calcio, con moles de hidróxido de calcio se eliminan. ¿Y qué me queda? Me quedan gramos de calcio, que es lo que me está preguntando el problema. Entonces, si yo multiplico 0,8 en la calculadora, realicen ustedes, comiencen a 0,08 multiplicado por 74, y me da, esa cantidad me da 5,92 gramos de hidróxido de calcio. ¿En cuánto lo tengo que dividir? En 1, ¿no es cierto? Dividido en 1, y lógicamente me va a dar igual a lo mismo, que igual a 5,92 gramos de CaOH2. ¿Qué es lo que me está preguntando el problema? Entonces me quedaría en 0,08 mol átomo de hidróxido de calcio. ¿Cuántos gramos hay? Hay 5,92 gramos de hidróxido de calcio. Bueno, chicos, y el último ejercicio, para que ya les quede más clarita la guía, para que lo entiendan mejor, lo vamos a hacer. Bueno, entonces dice, ¿cuántas moléculas? Ahí ya no me están preguntando mol, sino cuántas moléculas. ¿Cuántas moléculas hay en 32,05 gramos de ácido clorhídrico? Este compuesto se llama ácido clorhídrico. Analicemos, me está diciendo moléculas, pero también me está diciendo gramos. Quiere decir que yo debo hallar el peso. Como aquí me dice gramos, debo de hallar el peso de este compuesto. Entonces, comenzamos primero. Digo, hidrógeno, vamos a hallarle el peso. Hidrógeno tiene, colocémosles esta vez como hay un hidrógeno. Entonces, un hidrógeno multiplicado por su peso, que es 1,008, pero dejémoslo como 1. Entonces me da 1. Ahora el cloro, aquí hay un 1. ¿Cuántos? Hay un cloro de 1 multiplicado por su peso, que es 35,45. Me va a dar 35,45 más 1 del hidrógeno. Entonces esto me va a dar 36,45 gramos de ¿quién? De HCl. Bien, entonces ya buscamos cuántos gramos hay en una molécula de este compuesto. Entonces, ¿cómo nos quedó aquí? Miremos aquí, ya analizamos, buscamos el peso de esa molécula. Entonces, una molécula ¿de quién? De HCl, ácido clorhídrico, tiene 36,45 gramos de esa molécula, ¿no es cierto? De HCl, de HCl. Bien, miramos aquí. Entonces, aquí tenemos que hacer dos pasos, que es para que ustedes se den cuenta. Primero lo debo pasar a moles y después lo debo pasar a moléculas. Entonces, tomo lo conocido que es lo del problema. Digo, 32,05 gramos de HCl por ¿cuántos gramos hay? Si aquí me dice gramos de HCl, abajo debe decir gramos de HCl. ¿Cuántos gramos hay? Hay 36,45 gramos de HCl. Entonces lo colocamos 36,45 gramos de HCl. ¿A cuántas moléculas hay? A una, ¿sí ven? Hay a una molécula.
aquí para que identifique. ¿A cuántas? A una molécula. Entonces esto es igual a una molécula de HCl. Bien, gramos de HCl con gramos de HCl dividiendo, multiplicación con división se elimina y me quedo mol molécula. Entonces aquí me está diciendo que 32,05 por una mol molécula, ¿cuánto me da? 32,05 mol molécula de HCl. ¿En cuánto lo tengo que dividir? Uy, espere que se me fue como torcito esto. 32,05 molécula de HCl dividido en 36,45 solito, y eso me va a dar a 0,879 molécula de HCl. Aquí no hemos terminado el problema porque lo tengo molécula y me está preguntando es cuántas moléculas. Entonces, este es el primer paso, estos problemas. Entonces, el segundo paso lo vamos a hacer aquí. Miremos, ya lo borramos. Entonces, quedamos. Bien, ahora tenemos que... Bueno, vamos a hacer el siguiente paso. Una molécula. ¿A qué equivale? A 6,023 por 10 a la 23 moléculas, ¿sí? Es el segundo dato que debemos utilizar, el término molécula. Ahora, ¿cuántas moléculas tengo? ¿Sí? Entonces me está diciendo que en 0,789 moléculas, ¿cuántas moléculas hay? Entonces, tenemos, lo conocido es 0,879 molécula ¿de quién? De HCl por, tengo que eliminar molécula para llegar a moléculas. ¿Cuántas moléculas tengo? Tengo una dividido en una molécula ¿de quién? De HCl. ¿Y por quién lo multiplico? Por 6,023 por 10 a la 23 moléculas. Bien, entonces si yo miro moléculas de HCl que multiplican con moléculas de HCl que dividen, se me van y que me quedó moléculas, que es lo que me está preguntando el problema. Entonces tengo que multiplicar 0,879 por 6,023 por 10 a la 23 moléculas, y esto me va a dar, esto es igual a 5,29 por 10 a la 23 moléculas. ¿Moléculas de qué? De HCl. Bueno, chicos, como punto extra, de estos ejercicios, ustedes van a inventarse 2 ejercicios, en una donde hablen de átomos y en otra donde hable de moléculas. Es como un punto adicional. Nos vemos en la próxima guía, que ya viene a ser el segundo periodo. Espero que se pongan al día con todos sus trabajos y nos veremos.